Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos todos diciendo: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. Día domingo, día del Señor. Con esa gran expectativa, la presencia de Dios en nuestras vidas y confiar siempre en su amor y su misericordia. Lo importante es orar para entender ese hermoso camino de Dios que nos lleva a ver grandes regalos de su. Disfrutemos de este hermoso evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlo de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz de la nube: este es mi Hijo amado, escuchad. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí,
¿Qué era eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender ese llamado de Dios, esta experiencia maravillosa de fe, de confiar, de ver cómo Dios se manifiesta a la humanidad. Pero también nosotros preparemos nuestro corazón a través de la oración, que nos lleva a esa experiencia de amor, de misericordia, de fe, de los grandes regalos de Dios para nuestra vida. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ya que nos haces comprender esas hermosas bendiciones, esos regalos que transforman nuestra vida, que nos llenan de alegría, de gozo y de paz, para ver grandes bendiciones de amor, de misericordia. El actuar de Dios sobre la humanidad, para que así nosotros podamos contemplar sus maravillas, acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este hermoso texto de la palabra de Dios algo interesante, y es ver cómo la presencia de Dios quiere manifestarse a la humanidad a través de ese regalo de la transfiguración. Como el Señor invitará a Pedro, a Santiago y Juan y los lleva a ellos solos a un lugar alto, a ese monte, y de ahí se transfigurará delante de ellos, y sus vestiduras se volverán resplandecientes con una gran blancura. Es que la presencia de Dios que destella bendiciones, que alegra el corazón, que deja totalmente asombrado a tanto amor y misericordia. Y entre eso se aparecerán también Elías, Moisés, y conversarán con el Señor Jesús. Ante esto, Pedro no sabe qué hacer, porque siente temor, que hasta dirá una cosa bien interesante, y es que vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para ti. O sea, no sabía lo que decía. No comprendía ese gran acontecimiento, esa presencia de Dios. Sé que hay muchas situaciones difíciles que se pueden presentar en el mundo, leyes que no están acorde a la voluntad de Dios. Pero nosotros, que oramos con fe, veremos la respuesta de Dios ante aquellos que no comprenden el sentido de la vida, que están en la confusión. Pero que si tenemos fe, veremos grandes regalos del amor de Dios. El Señor sí le dirá que todavía no lo cuenten, hasta que el Hijo del Hombre resucitará entre los muertos. Hacer ese gran acontecimiento de que el Señor se entregará su vida en la cruz por la humanidad. Ellos atenderán esa recomendación, pero no comprendían las palabras del Señor Jesús, porque discutían entre ellos. ¿Qué es eso de resucitar entre los muertos? Pues sabemos que el Hijo de Dios se entrega por amor, para salvarnos, para darnos vida, hasta el punto de entregarse a sí mismo para salvarnos, para darnos la esperanza de ese regalo de la vida eterna. Por eso, qué importante es ver que nosotros debemos aprender a confiar en la voluntad de Dios. Y por eso la primera lectura que nos muestra el libro del Génesis, capítulo 22, verso 1, 2, verso 9, 13 y verso 15 al 18. Algo interesante es ver cómo Abraham confía en Dios, porque Dios lo llama Abraham y él tiene la disposición. Aquí estoy. Y le manda a tomar a su hijo, a Isaac,
irá a la tierra de Moriah y allí ofrecerá un holocausto. Abraham será obediente a esa voluntad de Dios. Incluso su hijo le pregunta: Padre, ¿y dónde está el cordero que vamos a ofrecer, el animal? Y con esa confianza, Dios proveerá. De ahí veremos esta prueba que vive Abraham, con esa confianza total en Dios, mirando cómo realmente Abraham ama a Dios. Y por eso es importante también hacer eco de este hermoso salmo del 115, donde nos dirá: caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminemos en el Señor y nuestra vida se transforma. Caminemos en Él para que realmente podamos ser esos instrumentos del amor de Dios, de esa entrega total, de esa obediencia, de esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ser respuesta ante ese mundo equívoco, ante aquellos que vienen en el pecado, en el error, en la confusión, en la tristeza, en la soledad, viviendo una vida desordenada, pero que sabemos que Dios nos llama a todos y que Él puede hacer cosas grandes, maravillosas, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Por eso, así como la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, confiando en Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Porque sabemos que el amor de Dios es tan grande que se manifestó en su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. Y es interesante ver cómo se entrega por amor para salvarnos. El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pues Dios quiere que nosotros nos salvemos, que podamos comprender este camino, y así a través de la historia hemos visto la vida de los santos que han sido respuesta en esas distintas épocas. Así nosotros también caminemos en Dios, para que la luz del Espíritu Santo nos guíe y poder ser respuesta ante el mundo. Que en Dios encontramos el amor, la paz, la seguridad, el de ser hermanos, el de ayudarnos unos a otros para ver grandes regalos del amor de Dios. Ahora les invito para que oremos, para que esa presencia de Dios esté siempre en nuestras vidas y que podamos contemplar esas grandes maravillas de Dios que se manifiestan a la humanidad, que nunca nos deja solos, porque en Él encontramos el regalo del Rey. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias porque siempre estás con nosotros. Qué hermoso es poder ver esa gran revelación de amor que has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos. A vivir esa transfiguración. Cuando oramos, entregamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, y así se vuelven acción para poder contemplar tus maravillas, que lo imposible se hace posible. Enséñanos a confiar, a entender ese propósito de amor aquí, en nuestra época actual, de ser respuesta ante aquellos que están en el error, en la confusión, en la tristeza. Porque hay un enemigo que nos persigue, que no quiere que veamos la gloria de Dios, que nos distrae de muchas maneras.
Pero nosotros, que hemos recibido estas promesas, que confiamos en el Señor, así como Abraham en los momentos de prueba realmente confió en Dios, que nosotros también podamos caminar en la presencia del Señor todos los días de nuestras vidas. Porque caminar en Él es creer, confiar, tener fe. Que Él hace cosas grandes y maravillosas. Y que nos lleva a esa experiencia maravillosa de ver grandes regalos, bendiciones, la obra de Dios en la humanidad. Dios tiene un cariño especial por cada uno de nosotros. Abre tu corazón, cree en el mensaje de Dios y tu vida se transformará. Dios comienza a organizar todos esos momentos de dificultad, de dolor o también momentos de enfermedad, situaciones difíciles que se puedan haber vivido, pero no estamos en las manos de Dios. Y que sabemos que Dios es respuesta ante aquellos que están en el error, que hace milagros, prodigios, y que lo imposible se hace posible, para que nosotros podamos contar al mundo las maravillas de nuestra vida. El regalo de la fe que transforma nuestra vida. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y por eso esta experiencia de fe, esta experiencia de Dios nos lleva a escribir en nuestros comentarios esta hermosa frase, tomada del Papa Benedicto XVI. Ayudar a los demás a descubrir el verdadero rostro de Dios es la primera forma de caridad, de encontrar ese sentido de la vida, de lograr esos propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros, porque hemos nacido para ver grandes regalos de eso. ¡Feliz día domingo! Día del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.